Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más, podcast. Y tenemos nuevamente de invitado al doctor José Octavio Sea. Y para recordarles, pues, José Octavio es médico cirujano, graduado en la Universidad Central de Venezuela. Es médico internista. eh, Hizo su posgrado en el Hospital Universitario de Caracas. Fue asistente extranjero del Servicio de Reanimación Médica del Hospital Cochin de París, Francia. Es profesor asistente de medicina en el Hospital Universitario de Caracas, Universidad Central de Venezuela. Además tiene un fellow de medicina en Boston University y fellow del Colegio Americano de Médicos y del Colegio Americano de Médicos de Tórax. Tiene además un posgrado en medicina crítica y actualmente es médico consultante de medicina interna y enfermedades respiratorias de la Policlínica Metropolitana y se desempeña como neumonólogo en el Centro Médico Docente La Trinidad y además es codirector de la Unidad de Terapia Intensiva COVID del Centro Médico Docente de La Trinidad también. Bienvenido, José Octavio, nuevamente a Medicina y Algo Más podcast. Bueno, gracias Alejandro por invitarme y por estar contigo. Es un placer. Eres mi amigo y eres una persona muy inteligente y un excelente médico, así que para mí es un orgullo estar contigo aquí. Bueno, el tema que hoy nos toca es, y para recordarle a los que nos ven y nos oyen, nosotros ya habíamos hablado, habíamos conversado sobre el tabaquismo y estaba pendiente esta conversación sobre el vapeo, porque hay mucha desinformación alrededor de lo que es el vapeo y tú sabes cómo, y tú bien conoces cómo es la industria tabacalera y en general cómo son las industrias, pues cómo quieren permear a nuestros jóvenes, desinformándolos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es desentrañar y mostrar la verdad en cuanto al vapeo, hasta el día de hoy lo que conocemos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar primero con definir, con que nos digas qué es el vapeo y qué tipo de líquidos se pueden vapear o qué tipo de Fíjate, sustancias se pueden vapear. bueno, un poquito de historia. Es que había una necesidad de construir o de fabricar un producto que fuera accesible a la gente, eh, y que tratara de evitar los problemas del tabaco de combustión, del tabaco quemado, pues del que se fuma. De tal manera que hubo a principios en la década del 60 hubo un primer intento de hacer un cigarrillo electrónico, pero no fue sino hasta el año 2003-2004 cuando un farmacéutico chino, viendo la muerte del padre por cáncer de pulmón, eh, desarrolla el cigarrillo electrónico en el año 2003-2004. Eh, Al tener digamos, la cautela el ban que se le instaura al cigarrillo de combustión, comienza a surgir el cigarrillo electrónico como una alternativa para dejar de fumar tabaco o para que el individuo dejara el hábito del tabaco de combustión. Y las compañías pequeñas inicialmente se dieron cuenta de que como había tanto problema a nivel de lugares públicos por las multas y las regulaciones legales para no fumar cigarrillo de combustión, tomaron el camino de incentivar la producción de cigarrillo electrónico, alcanzando las ventas entre el 2019 y el 2020, sobrepasando la venta de la ganancia por cigarrillo electrónico en un margen cercano a los 25.000 millones de dólares. De tal manera que originalmente creado para dejar de fumar, el cigarrillo electrónico ganó terreno, tanto que las compañías tabacaleras lo adquirieron, compraron las compañías jóvenes y desarrollaron el cigarrillo electrónico que
que fue inicialmente de poco voltaje la batería, que lo que hace es generar un vapor de no combustión, sino un vapor que calienta un propelente que es glicerina o propilenglicol, y al calentarlo a través de una guaya metálica en una pieza de cerámica, el gel se transforma en vapor y el vapor se inhala y el vapor no da humo, no da olor, no se detecta porque no tiene olor y ha incrementado de manera, digamos, exponencial, sobre todo en los jóvenes, en todos los países del mundo, alcanzando niveles entre 15 a 20% de estudiantes de secundaria, consumo de cigarrillo electrónico. Aunque se han hecho muchísimas campañas destinadas a controlar la venta de estos cigarrillos electrónicos o vapers, pues ha sido muy problemático porque una de las cosas es que cuando la gente se vuelve adicta a la nicotina, ya el mal está hecho, ya la gente va a buscar productos que tengan nicotina, bien sea de cigarrillos electrónicos o bien sea de cigarrillos inhalados a través de la nariz o masticados o tabaco de mascar o otra vez cigarrillos a combustión. De tal manera que la epidemia se ha visto, digamos, exponencialmente aumentada por la cantidad de niños de 11 y 12 años que comienzan a usar cigarrillos electrónicos, no habiendo probado el tabaco de combustión, pero bueno, siendo, digamos, carne de cañón para inhalar productos que tienen nicotina y que tienen una cantidad de elementos que son sumamente tóxicos para toda la vía aérea, desde la boca hasta el alveolo. De tal manera que el cigarrillo electrónico ha aumentado enormemente su capacidad adictiva porque inicialmente los cigarrillos electrónicos tenían poca nicotina, pero por ejemplo se sabe que el Juul puede tener el equivalente a 2 cajas de cigarrillo, 60 miligramos de nicotina, y un niño o un joven se mete dentro del cuarto, tranca la puerta, se pone a ver juegos de Nintendo y puede pasar toda la tarde o toda la noche vapeando y la familia no se da cuenta. Ese es el problema porque ni huele ni deja humo. De tal manera que es muy importante, sobre todo en adolescentes, los familiares, los padres que estén pendientes, porque lo más importante es evitar entrar en el terreno de la adicción, porque la adicción a la nicotina también produce una serie de problemas posteriores en el cerebro en desarrollo en adolescentes, altera el control de los impulsos y el muchacho puede pasar de una droga a otra buscando nuevas experiencias. De tal manera que el cigarrillo electrónico ha evolucionado. Ahorita se puede conseguir adminículos en forma de pendrive pequeños, completamente, digamos, no se detectan en los aeropuertos, no se detectan en los controles, no se detectan en los colegios, en los liceos, y los muchachos pueden cargar su dispositivo, generando problemas terribles tanto a mediano como a largo plazo. Uno de los problemas que lo discutimos en relación al tabaco es que en los Estados Unidos pasó cerca de 40 años para que el cirujano general dictaminara que el cigarrillo era peligroso y que podía producir cáncer. En el 2018, después de casi 14 años de existencia del cigarrillo electrónico, el cirujano general de los Estados Unidos advirtió que el cigarrillo electrónico podía ser un problema, pero hay mucho todavía, sobre todo campañas de prevención, como lo es para todo, como es para evitar fumar, como es para reducción del consumo de carbohidratos para mantener el peso, como es hacer ejercicio para mantener una vida sana, digamos, hábitos que se deben crear para mantener la salud, porque la salud es frágil y el cigarrillo electrónico atenta contra la salud de manera inequívoca. Y es bueno recordar, José Octavio, que incluso a los inicios del siglo pasado, los médicos recomendaban el cigarrillo, tenía recomendaciones terapéuticas. Incluso eso se llegó digamos,
a vender, como que era una opción terapéutica. Y bueno, y ya vimos los resultados después de, como tú dijiste, 40 años, que costó todo ese tiempo para darse cuenta de lo que estamos viviendo y seguimos viviendo el día de hoy. Ya tú dijiste que hay distintos tipos de dispositivos, ya mencionaste ese que era el vapeador de bolígrafo, y hay otros diferentes tipos de vapeadores. Ahora, para que los que nos están oyendo y nos están viendo, ¿cuál es la diferencia entre vapear y fumar? Porque sabemos que que el fumar implica combustión y por supuesto, como tú bien explicaste, la producción de humo, el otro no produce humo, pero ¿qué diferencia hay entre fumar y vapear? Bueno, básicamente el cigarrillo convencional tiene altos niveles de monóxido de carbono, tiene alquitrán, tiene benzopireno, tiene más de 70 compuestos carcinogénicos. Eh, Promueve aterosclerosis, promueve afectación arterial temprana, promueve eh, aparición de cáncer, digamos más o menos en una consideración muchísimo más importante que el individuo que no fuma. Y básicamente, digamos, en relación con el cigarrillo, con el vapor, el vapor es un gas, es un vapor que no tiene combustión, que, que no genera monóxido de carbono, no envenena el glóbulo rojo como lo hace el tabaco, no tiene la concentración de benzopireno que tiene el cigarrillo convencional, pero tiene los niveles de nicotina tan altos como un paquete de cigarrillos que produce alta adicción, digamos, es el punto de arranque del consumo, porque la adicción es sumamente fácil de adquirir y el problema de la abstinencia se genera a los pocos días después de que un individuo se inicia en el uso tanto de cigarrillo electrónico como de cigarrillo convencional. Eh, Se pensaba que era inocuo, existen más de 15.000 sabores, existen más de cantidad, centenares de variedades de pipas, de tanques, de mods, de Joule, en el mercado, digamos, por internet se puede conseguir cualquier variedad, cualquier tipo de sabor, cualquier cantidad de concentración de nicotina y muchas veces el productor, el que realiza el colorante o el aditivo que le ponen para que el cigarrillo electrónico tenga sabor, no determina la cantidad de compuestos que pueden tener, porque dicen, bueno, esto tiene mentol con glicerina. Y así aparece en el frasco de la venta del adminículo y resulta que puede tener o tiene metales pesados, puede tener acetaldehído, tiene acroleína, tiene diacetil, tiene sustancias que alteran el DNA, carcinógenos y tienen afectación en todo el tracto respiratorio, empezando, como se lo dije, desde la boca hasta el alveolo. O sea, genera cualquier cantidad de problemas a nivel de los cilios, a nivel del músculo liso, a nivel del macrófago, a nivel del polimorfo nuclear, a nivel del surfactante y, bueno, genera una afectación múltiple con degeneración del DNA y la posibilidad de aparecer cáncer a largo plazo en las investigaciones que se han hecho en ratones. Recordemos que, como dijimos antes, la expresión de la afectación pulmonar por tabaco demora años, no es inmediata. Y pasaron muchos años para demostrar, los cirujanos de toras vieron que había mucho cáncer y que había una relación directa entre el consumo de tabaco y cáncer de pulmón. Nosotros tenemos que esperar unas décadas o unos cuantos años más para ver, digamos, la afectación pulmonar irreversible originada por el cigarrillo electrónico, porque hasta ahorita, digamos, los muchachos que comenzaron a fumar a los 14 años deben tener ahorita 24 años
y probablemente en las próximas décadas aparecerán los problemas, digamos, relacionados con la aparición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad intersticial y cáncer. De tal manera que no hay, en algunos casos una gente dice, bueno, pero es que fumar, perdón, utilizar cigarrillos electrónicos es mejor que fumar cigarrillos convencionales. Bueno, eso se ha vendido también como quizás un aspecto del mercado de las grandes compañías que tienen que buscar la manera de poder distribuir el cigarrillo electrónico, digamos, advirtiéndole a la gente o diciéndole a la gente que es muchísimo mejor usar vapers o cigarrillos electrónicos que cigarrillo convencional, pero no hay ninguna, digamos, indicación desde el punto de vista médico en el cual uno deba utilizar el cigarrillo electrónico en lugar de la medicación que usualmente se utiliza, vareniclina o parches de nicotina o chicles de nicotina, para que un individuo deje de utilizar productos que tengan nicotina, porque al final, digamos, la manera de que una persona quede libre de cualquier riesgo es evitar la adicción a la nicotina, que es difícil de dejar por lo demás. Ahora bien, brevemente, porque hay otros dispositivos, eh, como por ejemplo el hookah, o que llaman también narguilé o shista, shisha se llama, o la pipa de agua, pues. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este tipo de vapeo, porque también se genera un vapor, y los que son los dispositivos como el cigarrillo electrónico? Bueno, yo realmente no, en relación al narguile, creo que el narguile, en el narguile hay las dos cosas, hay humo y hay vapor. El punto está en que no existe, digamos, el ser humano tiene libre albedrío, o sea, digamos, en la, en la cantidad de cosas que usted debe hacer o no hacer, usted tiene una conciencia y tiene un will, una necesidad o no de hacer cosas. Yo lo que creo es que una cosa es el paciente adulto que toma decisiones, ¿verdad? Usted es un paciente que llega a la consulta, que tiene 40 años y dice, mire, doctor, yo no puedo dejar de fumar. Bueno, ya en ese caso, usted le aconseja, bien sea que deje de fumar cigarrillos o que deje de usar el vapor, pero es una decisión de él, porque ya es un adulto, él toma su decisión si él quiere usar marihuana, o quiere usar cocaína, o quiere tomar aguardiente, o quiere comerse 6 hamburguesas en una tarde, esa es su decisión. Pero yo creo que lo más importante es en el niño. ¿Por qué? Porque el problema en el niño que sigue siendo inocente es que si el muchacho a los 12 o a los 11 años comienza a utilizar nicotina en cualquiera de sus formas, más tarde o más temprano, o quizás más temprano va a tener problemas. En relación a todos al narguile o a las pipas al Juul o al mod o al pencil al otro, a la cantidad de adminículos que existen, no hay ninguna, digamos, recomendación de que una cosa es mejor que la otra. Y la indicación es que no se debe utilizar ningún tipo de sustancia inhalada, porque uno debe inhalar aire y ya existe en el ambiente suficiente, digamos, cantidad de contaminantes a través del ozono o de las sustancias nitrogenadas, producto de la combustión fósil, el calentamiento, las partículas de bajo peso molecular que se inhalan y el plástico que cuesta, digamos, eh, metabolizarse, y todas esas cosas están en el ambiente, de tal manera que añadir otro problema adicional como cigarrillo electrónico o como tabaco va a ser un problema muchísimo mayor para el organismo. Eso es. Ahora, tú hablaste de lo que son las consecuencias para la salud, hablaste del daño pulmonar, de los problemas cardiovasculares, de el impacto que tiene sobre la salud mental y el desarrollo del adolescente, en especial del niño y adolescente. Ahora
te pregunto, ¿hay alguna relación entre vapeo y cáncer, así como la hay entre el cigarrillo y cáncer? Bueno, se ha visto, el problema es, acuérdate que hay tres cosas muy importantes en medicina que son la genética, la exposición y el tiempo. Son tres cosas que existen. Uno tiene oncogenes, todos los tenemos, se expresan más tarde o más temprano, y la nicotina y la sustancia que tiene el vapor puede activar los oncogenes, igual que el cigarrillo. Dependerá de cuál es la genética que uno tiene, cuál es el tiempo de exposición y cuál es la sustancia que uno inhala. Porque, por ejemplo, fíjate, en las personas que fuman cigarrillos, solamente 20-25% de los fumadores intensos, que fuman más de 20 paquetes años o 20 cigarrillos diarios por 20 años, solamente 20, no solamente, porque son millones, o sea, se calcula que cerca de un octavo de la población del mundo, más de 1.000 millones de personas, consumen productos que tienen nicotina. De tal manera que el 20% de los pacientes que fuman durante 20 años desarrollan EPOC. Ahora, ¿por qué? Porque probablemente en esos casos lo que se piensa es que hay muchísimas cosas. Hay la activación de la elastasa por las polimorfonucleares, hay la alteración de los cilios, hay remodelación, pero al final probablemente lo que influye es la reparación. Si la reparación es buena, el paciente no se enferma, y si la reparación es mala, el paciente se enferma. En modelos experimentales de ratones se ha visto que hay alteración del DNA estructuralmente, y la alteración del DNA puede producir células inmortales y puede producir cáncer. Hasta ahora no ha habido una relación directa entre cigarrillo electrónico y el desarrollo de cáncer, digamos, como un problema epidémico o como una relación causa-efecto inmediata. Pero no hay duda de que el cigarrillo electrónico tiene sustancias carcinogénicas que producen cáncer en ratones cuando se someten a altas concentraciones de la sustancia que inhalan a través del vapor, y que producen eh, alteración del DNA. Hay molibdeno, hay cromo, hay manganeso, hay níquel, hay cadmio, hay nitrosaminas, hay diacetil. El diacetil se ha asociado con el desarrollo de bronquiolitis obliterante, que es una enfermedad terrible. Y recientemente, hace un par de años, unos meses antes de la pandemia, hubo en Estados Unidos un brote de una cosa que se llama EVALI, que es injuria pulmonar aguda inducida por cigarrillo electrónico, que produjo más de 80 muertos con más de 2.000 pacientes jóvenes, incluyendo un muchacho de 13 años que se murió por el uso de cigarrillo electrónico asociado a aceite de vitamina E con marihuana. De tal manera que esa combinación de aceite de vitamina E con marihuana, que se consigue en los mercados clandestinos y que los muchachos no tienen discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo, se fuma la marihuana con la vitamina E. Ese producto destruye el surfactante, transforma la fosfatilcolina del surfactante de gel en líquido, el pulmón se colapsa y hacen distal respiratorio del adulto. Pero se puede producir neumonía eosinofílica, se puede producir neumonitis, alveolitis alérgica, se puede producir neumonía lipoídica, porque el aceite que se inhala no es metabolizable a nivel del alveolo, de tal manera que la neumonía lipoídica puede ser grave también. Puede haber BUP, que es bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, puede haber bronquiolitis constrictiva y puede haber este respiratorio del adulto. Puede haber neumonía de células gigantes, de tal manera que, digamos, en condiciones extremas puede producir cuadros sumamente graves, pero puede producir, nosotros está descrito y lo vimos, que individuos que usaban vapers, había mayor probabilidad de desarrollar COVID severo, igual que exacerbación del asma, igual que empeoramiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se sabe también que el cigarrillo electrónico promueve aterosclerosis
y puede producir aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial por el uso de la nicotina, y la nicotina es capaz también de activar oncogenes, de tal manera que el consumo de cigarrillo electrónico es un problema a corto, a mediano y a largo plazo. Y es mandatorio pues que se establezcan las medidas. Ahorita usted ve en todas partes, no fume, prohibido fumar, pero, nadie, pero no hay, digamos, eh, papeles o murales de advertencia para que la gente no fume vapers. Y es cierto que en algunos países, por lo menos aquí en Venezuela, prohibieron la venta de cigarrillos electrónicos, pero lo prohibieron, ajá, prohibieron el cigarrillo electrónico, pero no prohibieron el tabaco. Entonces, la persona que es adicta a la nicotina pasa del cigarrillo electrónico al tabaco porque tienen que utilizar nicotina. Y lo consiguen en los mercados porque conversando con muchachas adolescentes que yo he visto a las mamás, me han dicho que es un problema. Hicimos nosotros un trabajo que lo hizo Sofía, que hizo el trabajo de tesis para terminar pediatría, encuestas en liceos y conseguimos que el 78% de los muchachos de secundaria utilizan o han utilizado en las últimas 4 semanas cigarrillo electrónico. De tal manera que es una epidemia, es un problema de salud pública y es muy importante lo que tú estás haciendo de difundir esta noticia porque la gente debe saber el daño gravísimo que genera el cigarrillo electrónico. Entonces, estamos de acuerdo que el cigarrillo electrónico es adictivo, crea adicción por el contenido de nicotina, es dañino para la salud, ya vimos de qué manera, y concluimos y estamos de acuerdo en que no hay vapeo saludable, no hay maneras de vapear de manera saludable, ¿verdad? Claro que sí, fíjate, el otro punto es el siguiente, cuando una persona se fuma un cigarrillo, como hay un problema también de rechazo y hay un estigma con el que fuma cigarrillo, la gente agarra su cigarro y se va para un sitio apartado y se fuma el cigarro, ¿verdad? Ok, se lo fuma y después a la media hora vuelve. Una persona, un niño con un cigarrillo electrónico puede estar toda la tarde utilizando el cigarrillo electrónico. No es que lo para y lo deja y lo vuelve a agarrar al rato, sino que puede estar todo el tiempo con ese. Acuérdate que otro de los problemas de la nicotina es que genera tolerancia. O sea, tú usas nicotina, usas más nicotina, tú desensibilizas el receptor de acetilcolina a nivel del sistema mesolímbico y tú necesitas cada vez mayor concentración de nicotina para tener el efecto, digamos, antidepresivo o de liberación de dopamina, porque la nicotina libera dopamina al principio, cuando en una persona, digamos, naif o virgen, el primer impulso del cigarrillo electrónico o del tabaco genera una liberación de la nicotina, genera una liberación de dopamina que produce euforia. Y eso se ve, por eso es que el cigarrillo en la mañana de la gente que no ha fumado durante la noche, como tienen los niveles muy bajos de nicotina, tienen alta avidez por el tabaco o por el cigarrillo electrónico. Usan el cigarrillo electrónico después de pasar 8 horas sin usarlo y ese pico inicial genera una, un estado de bienestar, por decirlo así, una euforia o un estado de no sentirse deprivado de la nicotina. No, eso no es muy bien definible lo que es la disforia o un estado en el cual yo no me encuentro bien. Ese nivel de nicotina tiene que estar todo el tiempo al mismo nivel para evitar el craving, la abstinencia. Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, con un individuo que fuma, que le caen los niveles de nicotina a los 20 minutos o a la media hora, dependiendo de la adicción, y sale a fumarse su cigarrillo y vuelve. En cambio, con un cigarrillo electrónico, usted puede tener niveles altos de nicotina todo el tiempo porque el cigarrillo electrónico ni huele ni da humo. Entonces es muy peligroso para el individuo adulto y mucho más peligroso para el niño, ¿verdad? Expuesto a una concentración de sustancias que, además de ser irritantes, además de promover aterosclerosis, pueden promover
enfermedad pulmonar irreversible de manera aguda, como ya hablamos en el caso de combinar sustancias ilícitas o manipuladas en las casas, porque por ejemplo, me decía la señora que un muchacho puede gastar 20 a 30 dólares en 2 días. Imagínese usted si hay 20% de los muchachos de 14 15 años adictos y usted multiplique eso por 20 dólares cada 2 días para que usted se dé cuenta de lo que ingresa a ese mercado, digamos, infinito de ingresos en dólares por la venta de los cigarrillos electrónicos. De tal manera que, digamos, es un problema porque, digamos, hay una complejo, por una parte, digamos, desde el punto de vista humano o médico de lo que genera en la persona, pero después toda la red que se crea de trabajadores, del delivery, de la distribución, ¿verdad? Donde va entrando gente al mercado y donde no es muy fácil resolver ese dilema que ocurre con las tabacaleras también. Si usted deja de producir tabaco en el mundo entero y tranca la venta de tabaco, usted va a generar cantidad de personas que quedan desempleadas. Entonces, el problema, digamos, si uno considera el aspecto no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista existencial, es que creo yo que lo que se tiene que hacer es controlar la adicción en el muchacho que apenas comienza en el adolescente. Yo creo que ahí es donde está destinado a eso, porque el cigarrillo lo venden, el cigarrillo está en la calle y no todo el mundo fuma. Entonces ahí entramos en esa ambigüedad de qué es lo bueno y qué es lo malo y qué hago yo con mi vida y cuál es el libre albedrío. Eso es problema para los sociólogos, pero para los médicos yo creo que lo más importante es advertirle a las personas el riesgo que tiene el tabaco, como una, el tabaco, la nicotina, en el caso del vapor, en producir enfermedad a todos los niveles. Ese es el punto. Ahora, José Octavio, ¿qué hay del vapeo sin nicotina y del vapeo que contiene cannabidiol? ¿Qué hay sobre esos dispositivos? Lo que no tiene nicotina es que también usted puede tener en el calentamiento de la guaya cerca de 6 o 7 vatios de calor. Y no solamente es el problema de la nicotina en la adicción, sino el problema del propilenglicol y de la glicerina calentada y generando un vapor con colorantes y con sustancias que le dan sabor de cualquier cosa, de piña colada, de tabaco, de mentol, de cheesecake, de chocolate, de miel, todos los sabores habidos y por haber, y usted no sabe lo que tiene ese componente, de tal manera que la nicotina genera adicción, pero es muy difícil también que lo que promueve la etiqueta que dice que no tiene nicotina no la tenga. ¿Por qué? Porque el vendedor tiene que tener digamos, la garantía de que el que compra va a volver. ¿Y por qué vuelve? Porque se vuelve adicto a la nicotina. No es un problema, no es un problema moral, es que yo estoy adicto a algo y yo necesito eso para poder vivir. Esa es la adicción. En la adicción la gente sabe que la cosa le hace mal y la sigue utilizando. ¿Por qué? Porque es adicción. Tú tienes una alteración cerebral que dice, bueno, yo sé que a mí esto me hace daño, pero yo lo voy a usar porque no puedo ir sin esto, como pasa con cualquier persona adicta al tabaco o a la cocaína o a la heroína o al alcohol. Ellos saben y sienten remordimiento, pero no lo pueden dejar. Ese es el punto. Ahora, la otra pregunta que me hiciste fue ¿cuál? Sí, los dispositivos que no tienen tabaco, no tienen nicotina, pero tienen cannabidiol. Que ahí existen partículas microscópicas, sustancias reactivas para el oxígeno, existe acetaldehído, existe eh, diacetil, que existe. Es decir, el problema está en que, acuérdate que existe un dicho que dice que la vía y la cantidad hacen el veneno. Si una persona, digamos, la glicerina y el
el glicerol, son compuestos que se utilizan para darle color a los alimentos y uno lo puede comer y no hay problema. Las tortas rojas o moradas o la gelatina, el gel de color verde, usted se lo come y no pasa nada, pero una cosa es comérselo y otra cosa es fumárselo. Uno de los problemas que se ha dicho es que cualquier medicamento que tú vayas a llevar al consumo tiene que pasar por fases de experimentación. O sea, tú tienes que tener, inclusive pasó con la vacuna del COVID, tú tienes que probar en animales si esa vacuna es segura o no es segura. Eso no pasó con el vapor. El vapor pasó directamente, sin ningún tipo, inclusive a ser aprobado por la FDA o a ser aprobado por las agencias británicas de medicina como una alternativa para dejar de fumar sin pasar ningún tipo de filtro. Ahí no hubo exposición a animales, ahí fue directo. Ahora, ¿por qué? Porque un negocio de multibillonario, ante digamos, ante las reformas jurídicas del no se puede fumar en sitios públicos, las compañías tenían que utilizar algo para poder evitar la pérdida de ese capital inmenso que dejaban de percibir si no tenían una alternativa como el cigarrillo electrónico. El problema del cannabis es que el cannabis fumado tiene benzopireno y tiene sustancias carcinogénicas y tiene monóxido de carbono y produce tanto problema para la generación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica como lo puede tener el cigarrillo. Inclusive puede tener hasta mayor nivel de nicotina. El punto también está en que digamos, para darle la densidad al vapor, tiene que tener o más calor o que el aditivo que se le ponga sea más denso. Y el aceite de tocoferol de vitamina E es muy denso porque el aceite de marihuana es muy caro. Entonces, qué hacen los consumidores? Utilizan aceite de vitamina E con marihuana que da una nube muy intensa que produce muchísima concentración del cannabis a nivel alveolar, difunde rápidamente y genera los efectos eufóricos que se producen con la marihuana. Nosotros tuvimos aquí dos pacientes en el año 2001 que hizo neumotórax porque probablemente el cigarrillo electrónico puede producir injuria alveolar y ruptura alveolar, pero el otro punto es la maniobra de Valsalva, es decir, hacer una inspiración profunda glotis cerrada. El individuo inhala profundamente para aumentar la concentración y la presión a nivel alveolar y eso puede generar ruptura alveolar y neumotórax. Tuvimos neumomediastino y tuvimos un paciente con neumotórax que hizo daño, injuria pulmonar muy severa, estuvo en terapia intensiva y le hicimos biopsia pulmonar y tenía afectación estructural del alveolo, como membrana hialina con pérdida del surfactante y colapso alveolar. De tal manera que, digamos, lo extenso y la variedad de afectación pulmonar puede ser no perceptible, lenta, pero inexorable, o puede ser muy aguda y muy grave, como en el caso del EVALI, distrés respiratorio del adulto, generado por el uso de marihuana con vitamina E. En todos los pacientes que se le hizo lavado broncoalveolar, cerca del 85% que le hicieron lavado alveolar o que se le hizo biopsia, tenían en el alveolo aceite de vitamina E. De tal manera que es muy importante porque el surfactante puede ser destruido por la inhalación del vapor de vitamina E a nivel alveolar. Ok, ahora fíjate, dos cosas más que hay que tomar en cuenta cuando la gente, y con respecto al vapeo. ¿Qué pasa si se ingiere el líquido? Y a veces sabemos que hay un grave problema, así como las colillas de cigarrillos las eliminan Bueno, libremente al ambiente. ¿Qué sí, pasa con esos dispositivos, con esos cartuchos que caen al suelo en la misma casa? ¿Qué pasa con los niños, con las mascotas, cuando se ven expuestas a esos cartuchos ya la que supuestamente... nicotina ingerida es mortal a dosis muy bajas. Y un frasco acuérdense que
que los frascos tienen todos los colores habidos y por haber, tutti frutti, chicle, eh, torta de chocolate, bombones, y es muy atractivo para el niño, porque el niño no discrimina qué es lo que se va a tomar. Como parece colita o puede parecer chocolate, el niño puede tomarse el contenido que le ponen al cigarro electrónico, lo puede ingerir y con 10 miligramos de nicotina lo puede matar. De tal manera que es muy importante tener los, las sustancias que utiliza el individuo que vapea lejos del alcance de los niños, de los infantes, porque puede ser mortal. La nicotina tomada a esas concentraciones, 10 miligramos, para un niño de 4 o 5 años puede ser mortal. De tal manera que es muy importante tener a resguardo los frascos con el contenido de la sustancia que se tiene que utilizar en el vapor. Bueno, y igual mensaje va para las mascotas, pues también, que Claro. si las ingieres pueden fallecer. Ahora, háblanos un poco sobre, así como se habla del cigarrillo de segunda mano, que son las personas que están rodeando a la persona que está fumando, ¿qué pasa con el vapeo? ¿Existe también el vapeo de segunda mano? Sí, fíjate, una de las cosas es que ahorita, por lo menos recientemente, salió un artículo en New England, no sé si lo viste, de pacientes que tienen aterosclerosis en la carótida y le hacen cortes y están llenos de plástico. El problema es que hay muchas cosas que nosotros inhalamos que no las vemos, porque uno cree que lo que uno ve, que lo que uno no ve no le hace daño. Pero al igual que con el cigarrillo de segunda mano, el vapor de segunda mano deja concentraciones muy altas de metales pesados, de formaldehído, de acroleína y de nicotina en el ambiente, que lo puede absorber o lo puede inhalar un niño o lo puede inhalar una persona que esté en el medio de manera repetida, porque se sabe también que el cigarrillo de segunda o de tercera mano, ¿por qué? Porque a veces se queda en los pasadizos, en las manivelas de las puertas, o En la ropa. se queda en la ropa y volvemos a lo mismo. El punto está en cuánto tiempo tengo yo expuesto a esto y en qué cantidad. Y en ambientes, digamos, hay invierno, está nevando, la gente se queda dentro de la casa es pequeña, el muchacho o el padre o el adolescente usa el vapor, hay un niño pequeño o hay una persona que tiene enfermedad respiratoria y toda esa cantidad de partículas exhaladas alcanzan el ambiente y las inhala el espectador inocente, por decirlo así, que está al lado del vapeador. De tal manera que sí es muy importante el vapor de segunda mano en el humo exhalado. Fíjense, si ustedes ven los vapores de la gente que usa vapers, puede ser sumamente denso y eso inunda todo aunque no huela y aunque no sea humo, esas partículas son inhaladas y pueden ser muy dañinas también. Y hay que recordar en eso, en el caso de tercera mano, que eso cae en los fómites, que puede, si se fuma sobre todo en el cuarto de los niños, cuando son pequeños, recién nacidos, eso puede caer sobre la cama, sobre la cuna, los juguetes, etcétera, y se ha relacionado igual que el cigarrillo con el síndrome de muerte súbita del lactante, igualmente el vapeo y los recién nacidos. Ahora, ya para terminar, José Octavio, ¿cuáles son los riesgos del vapeo durante el embarazo para la madre y para ese feto, ese futuro recién nacido? En conocido que el flujo placentario puede estar alterado por el uso de nicotina. La nicotina es un potente vasoconstrictor y no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos, digamos, a nivel molecular lo que ocurre. Eh, eh, Se sabe por lo menos que el uso de cigarrillos o el uso de marihuana o el uso de crack, de toda esa cantidad de cosas que utiliza la gente, sobre todo en los suburbios, genera mortinatos y genera prematuridad. Yo creo que una recomendación, digamos, mandatoria a una mujer embarazada es que no debe utilizar ningún producto
de vapeo, aunque no tenga nicotina, porque sabemos que el vapor del propilenglicol y de la glicerina pueden generar compuestos que pueden ser sumamente dañinos para el bebé. Una mujer embarazada quiere que un niño sea sano, que nazca bien, de tal manera que tiene que cuidarse y evitar a toda costa el uso de cigarrillos convencionales y el uso de cigarrillos electrónicos. Sí, y hay que recordarles que como el cigarrillo puede producir malformaciones congénitas, además de eso, se puede generar el efecto de lo que se llama el efecto de abstinencia cuando el niño está acostumbrado a estar en su vida intrauterina a altas concentraciones de nicotina y luego cuando el niño nace, pues esas concentraciones bajas y es lo que pasa con un adulto cuando deja de fumar, pues el niño está buscando esa nicotina que ya no va a tener más porque no está dentro de la mamá. Y luego el Y impacto, José Octavio, sobre el desarrollo cognitivo de esos niños, porque muchas veces el efecto no se ve de manera inmediata, no lo observas de manera inmediata, pero cuando ese niño va al colegio, comienzan los problemas de aprendizaje, los problemas para relacionarse con otros niños, y además eso va mucho más allá, José Octavio. Esos niños en la edad adulta, cuando ya se hacen adultos y son adolescentes, tienen mayor riesgo de convertirse en fumadores y en adictos a esos dispositivos, a la nicotina, pues. Entonces es un efecto que dura prácticamente toda su vida, la llevan a cuestas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque en las mujeres, en las embarazadas, no solamente es el efecto inmediato de ver que puede haber una malformación o que puede haber un aborto, un parto prematuro, sino que puede haber efectos que no se ven en el momento del nacimiento, pero luego empiezan a florecer, a aparecer durante toda su vida, en la época escolar, adolescencia e incluso en la edad adulta. fíjate que es muy importante eso que mencionaste, porque se ha visto que la posibilidad de convulsiones en individuos que utilizan vapor es mayor. Y la otra cosa es que el cigarrillo electrónico modifica lo que se llama el microbioma. Uno tiene una cantidad de bacterias que son protectoras en donde el cigarrillo convencional y el cigarrillo electrónico las puede modificar. Pero afecta el aparato ciliar, aumenta la adhesión de bacterias a nivel de la vía respiratoria, produce alteraciones en el surfactante, altera el DNA, aumentando la posibilidad de activar oncogenes, produce irritación y contracción del músculo liso, exacerbando el asma bronquial, incentiva la aparición de EPOC, aumenta la aterosclerosis con riesgo de enfermedad coronaria a largo plazo y puede producir daño pulmonar mortal, como en el caso del EVAL. Además, la irritación de la cuerda vocal, del gasto, porque también se genera una alta carga económica al individuo que vapea, porque después de adicto puede gastar más de $20 diarios en utilizar eh, eh, cigarrillo electrónico y no es en absoluto ninguna ventaja o ninguna alternativa en comparación con el cigarrillo convencional. El cigarrillo electrónico produce daño a mediano, a corto y a largo plazo. Perfecto, bueno, yo creo que con esto cubrimos todo el tema, José Octavio, y no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia acá. Y queda, por supuesto, invitado a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Agradecido de estar contigo, un abrazo y bueno, me contenta mucho siempre estar contigo, Alejandro. Muchos recuerdos y cariños aquí de Venezuela para ti y para toda tu audiencia. Gracias.